Y nuestra tercera invitada, eh, Ana Barleta. Ana Barleta, también historiadora, actualmente es profesora emérita de la Universidad Nacional de La Plata y coordina la maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de esa misma universidad. También Ana es vicepresidenta de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido profesora titular de Introducción a la Historia e investigadora del IDICET, no sé si lo estoy pronunciando bien, Ana, CONICET de la Universidad de La Plata, donde han dirigido proyectos en el área de historia argentina reciente en el periodo de la radicalización política entre 1955 y 1976. Entre ellos, La política en un tiempo bifronte, Se prepara el infierno, se espera la revolución, Argentina, 1973-1976. Ana se ha dedicado al tema universidad y política. Forma parte del colectivo de Historia Reciente con colegas de varias universidades nacionales. Ha sido decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata por 2 periodos, entre 2004 y 2010, y vicepresidenta del área académica y científica de la Universidad de La Plata entre 2014 y 2018. Últimamente ha colaborado en el libro Futuros en Pugna, Protagonismos, Dinámicas y Sentidos durante el tercer gobierno peronista, 1973-1976, coordinado por Jorge Cernadas y Laura Lenzi. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un gusto realmente estar aquí con todos ustedes. Agradezco mucho a Silvia Finocchio la invitación. Que bueno, como me comentaban que había dicho Marina esta mañana, que no la pude escuchar, fue una invitación súper anticipada, yo creo que del año pasado, y pasaron cosas. Y la verdad que en este último tiempo, en este último mes, todas las cuestiones para pensar, hablar entre ustedes, bueno, estuvieron muy complicadas en la cabeza, y la verdad que agradezco mucho la exposición de Ernesto porque efectivamente nosotros hoy estamos muy alucinados con algo que no esperábamos, y un colega de la facultad nuestra, Jerónimo Pinedo, el otro día hablaba de una crisis de comprensión. Y me parece que es muy interesante esta expresión y que tiene mucho que ver con lo que nos decía Ernesto en este momento. Y bueno, yo me siento mucho más una profesora, una docente que una investigadora, y me parece que sobre todo en este momento estamos interpelados por qué hicimos mal. Estamos interpelados por, bueno, qué pasa con nuestros estudiantes, qué pasa con los estudiantes que tuvimos que enseñan a los estudiantes actuales, qué pasan con esa cadena, ¿no es cierto?, de graduados y de personas que estuvieron en contacto con nosotros y que hoy los vemos tan distintos. Por eso, bueno, 40 años de democracia muchísimas veces aparece como un saludo a la bandera, como que es necesario hablar de eso, como que es una efeméride. Este año 2023 son efemérides muy fuertes, ¿no? También, ¿no? 50 años del 73 argentino, también una democracia truncada, pero que nunca se vivió como tal, que nunca entró, digamos, de algún modo en la sucesión cronológica de los llamados periodos democráticos, y luego también los golpes de Estado en Uruguay y en Chile, que fueron concomitantes a ese despertar democrático en Argentina, y no sé si podemos pensar todo a la vez, pero esas son también interpelaciones fuertes que nos hacen volver a la idea original, a lo mejor del 83, de democracia y dictadura. Tenemos que hablar en este año 2023 de democracia y dictadura, aunque estamos seguros, como decía Ernesto, creo,
que el problema es la democracia, ¿no? Que el problema ha sido la democracia, es la democracia en el sentido de cómo caracterizamos ese pacto del 83, se habla, ¿no?, de la ruptura del pacto, el atentado rompió el pacto, pero si me pongo a pensar, ¿no es cierto? Bueno, yo soy bastante grande como para haber vivido en todo el periodo cronológico, y pensaba un poco hablar desde mi experiencia en Introducción a la Historia, en la Maestría de Historia y Memoria, en la Comisión por la Memoria, en el sentido de haber vivido un poco estas transformaciones de la democracia y de la historiografía, ¿no? Pero si ese pacto del 83, que ustedes, bueno, supongo hoy estuvieron conversando a la mañana, tuvo como una consecuencia, digo, en estos 40 años hubo cosas que salieron bien. Hoy parece que casi todo hubiera salido mal, pero hubo cosas que salieron bien. Una de las cosas que salió bien es la expansión del campo historiográfico y de la enseñanza de la historia, en el sentido que es un dato inédito de la historia de las comunidades científicas y académicas en Argentina, es decir, la estabilidad de estas comunidades a partir, ¿no es cierto?, del fin del 83, durante el año 84 en adelante, es un dato fuerte, y está relacionado con esos vaivenes de la democracia. ¿En qué sentido? En el sentido de que la democracia del 83 generó una ilusión, no solamente me parece, en cuanto a la democracia representativa, que es lo que hoy seguimos defendiendo, es decir, hoy seguimos defendiendo esa línea quedó intocada. Hay un recambio institucional, hay reglas, ¿no? Reglas. Y por otro lado, estaba la ilusión de resolver cuestiones con la democracia, ¿no? En el discurso de Alfonsín. Bueno, ese gobierno no pudo, inmediatamente generó una desilusión, pero dentro de la comunidad historiográfica ese ideal democrático del inicio persistió. Es decir, persistió y se buscó, ¿no?, desde el inicio, en un documento muy temprano de 1982 del PESA, historiadores que trataron de buscar ahí dónde anidaba la democracia en Argentina, pensando, ¿no es cierto?, en también lo que decía Ernesto, que había antes del 83, ¿no? ¿Dónde anidaba la democracia? Siendo que, bueno, el gobierno de Alfonsín rompía con el pasado, rompía con el pasado de la dictadura y rompía con el pasado de la violencia política revolucionaria. Es decir, había como este gobierno se instala sobre la superación de estas dos violencias. Y eso está en el decreto 157 y en el decreto 158 de Alfonsín, que convoca, ¿no?, que establece el juzgamiento de las cúpulas guerrilleras y de las cúpulas militares. Primero de las cúpulas guerrilleras, el 157, y luego el 158 de las cúpulas militares. Es decir, que ahí había una ruptura con el pasado. Por eso también estos historiadores, Roberto Romero, Hilda Sábato, se preguntaban en Punto de Vista en 1982, ¿dónde anida la democracia? Y la encontraban anidada o sea, empezaron a pensar en los sectores populares y la vieron que anidaba en los clubes, en los sindicatos, o presindicatos, en una especie de asociacionismo de los trabajadores cultural y reivindicativo. Se detenían en el peronismo, pero me parece que era un intento de buscar algún protagonismo de los sectores populares en esa idea de la Argentina solamente conformada por las élites, ¿no? Solamente pensando en las élites, y que luego también se instala en que
la pregunta de Ernesto puede ser ¿cuándo fue que se pudrió el Perú? Como Vargas Llosa, ¿no? En Conversaciones en la Catedral, que es una pregunta inquietante, ¿no? Entonces, creo esa historiografía de los 80, que como decía Vera, intentó y fue exitosa en la cuestión de la profesionalización. Es decir, ese miedo o ese miedo hacia ese pasado que estábamos conjurando con esta democracia, separaba historiografía y política a través del camino, ¿no es cierto?, de la profesionalización, casi como los viejos historiadores decimonónicos. Y también que, como también decía Eduard Carr, hablando de ese pasado decimonónico, bueno, los hechos sonreían a los historiadores. Entonces, como los hechos venían solos, había un ideal democrático, la sociedad se iba a ir adaptando a que íbamos a ser cada vez mejor a partir de pequeños pasos, a partir de pequeños cambios, pero habíamos eliminado totalmente las acciones violentas y el acortamiento de los tiempos. Nosotros podíamos dedicarnos a construir nuestra propia comunidad profesional sin preocuparnos por los avatares de la política que iban solos. Muy rápidamente nos dimos cuenta que no iban solos, sino que empezó la democracia a ser cuestionada y también a escindirse, me parece, es esta cuestión de la representación de los problemas que vamos a resolver, es decir, de todo lo que tiene que ver más que nada con la democracia sustantiva, y quedó, creo, escindida desde ese momento, desde la desilusión, esta decisión entre, bueno, reglas, aunque no podamos resolver nada. Aunque no podamos, ¿no?, comer, educarnos, curarnos. Entonces, bueno, los 90 fueron unos años de fuerte institucionalización de esa profesión. Y también ahí se consuma, ¿no es cierto?, esta separación, porque empezamos a ver, aunque como también decía Ernesto, sin verlos tal vez, que había sectores que empezaban a movilizarse en los fines de los 90, desde mitad de los 90, no solamente las fábricas recuperadas, los piqueteros, sino también los hijos o desaparecidos, que aparecían, ¿no es cierto?, con una nueva visión sobre el pasado, una nueva visión en el sentido de querer saber quiénes fueron sus padres y de reivindicar, empezar a reivindicar la militancia de sus padres. Pero, por ejemplo, ahí había detectado que Luis Alberto Romero, por ejemplo, decía en el año 2000, antes de la gran explosión, que la ciudadanía ya estaba como educada, que no había más política en las calles, que no había más hechos violentos, que estábamos habituados a esperar cambios pequeños, una acumulación de cambios pequeños. Bueno, eso fue como una ceguera, ¿no? Una ceguera en el sentido de estábamos tan autosatisfechos con esta profesionalización que iba tan sobre rieles que no veíamos que estaba ocurriendo un fenómeno, como tampoco por ahí, no sé, tal vez los contemporáneos no ven los fenómenos que tienen al lado, pero para nosotros es tremendo porque la tensión entre historia y política está, como decía Vera, desde el origen de nuestra disciplina, de nuestra profesión. Entonces, estos años 90, como dice Ludmila Silva Catela, a pesar de la impunidad, a pesar de las privatizaciones, a pesar de la paralización de nuestras instituciones, fueron fértiles en el sentido de los derechos humanos, en el sentido de las protestas, en el sentido de
comenzar a impugnar de algún modo ese orden del 83. Y bueno, y lo tuvimos en el 2001, ¿no? Creo que el 2001 redireccionó el vínculo entre historia y política, es decir, entre empezar a pensar que la producción académica, con esas reglas vinculadas, ¿no es cierto?, al viejo positivismo, la distancia temporal, la objetividad, la separación entre sujeto y objeto, que seguramente fue necesario para armar el campo académico, produjo una autosatisfacción, unas estructuras de reglas, una supervivencia dentro del campo intelectual y del campo académico y científico que nos cortaba de la cuestión más social, más de la realidad. Creo que el 2001 y los momentos previos al 2001, como también lo veía Vera, produce una apertura de pensar en una multiplicación de sujetos, porque yo pensaba ahí, no sé dónde tengo eso que puse, ¿dónde estaban los grandes sujetos que siempre habíamos creído? ¿Dónde estaba la clase trabajadora? ¿Dónde estaban, ¿no?, las élites que estaban siendo tan cuestionadas? Y aparecen otros actores, otros sujetos. Bueno, aparecen, sí, los piquetes, van apareciendo, ¿no?, los piquetes, los indígenas, las mujeres. Bueno, la proliferación de testigos, ¿no?, que tenemos de la catástrofe del siglo XX, la proliferación de testimonios, la proliferación de fuentes, que implican para nuestra disciplina, me parece, vitalidad, una gran vitalidad. Eso, pensando, ¿no es cierto?, en los programas de introducción a la historia en estos 40 años, nosotros arrancamos de la profesionalización del siglo XIX y de la profesionalización en Argentina, emparentando esos momentos, el vínculo con las ciencias sociales, el vínculo con la teoría social y el marxismo, y luego, ¿no es cierto?, elegimos una línea que creo tiene que ver con lo que pasó a partir del 2001, que es la multiplicación de los sujetos. La multiplicación de los sujetos en la historiografía. Desde ese concepto grande, sectores populares, volverlo más analítico y encontrar ahí, como hicieron, por ejemplo, dos historiadores que se propusieron hacer una obra de divulgación sobre sectores populares para discutir la interpretación de la Argentina, que fueron Gabriel Di Meglio y Ezequiel Adamowski, ¿no?, que en esas dos tomos de la historia de los sectores populares en la Argentina, nos hacen analíticos a sectores populares que antes los teníamos como más homogeneizados dentro de la categoría de clase. Y ahí entonces aparece la raza, aparecen los aborígenes, aparecen los mestizos, aparecen los comerciantes, aparecen, digamos, una miríada de sectores populares que nos resultaron visibles en las jornadas del 2001 y nos empiezan a aparecer también visibles en la historiografía. Bueno, ni hablar, ¿no?, como también decía Vera, del movimiento de mujeres y disidencias, que efectivamente empiezan a interpelarnos, ¿no?, empiezan a interpelarlos. Y me parece que también desde la historia reciente y la memoria, desde la historiografía de la historia reciente y la memoria, y esa politicidad a la que hacía mención Vera, también me parece que es interesante pensar en, bueno, la historia reciente y la memoria, que creo que tienen mucho que ver con la historia de la subalternidad, con la historia desde abajo, como una derivación, ¿no es cierto?, de la historia desde abajo. Eso decía el historiador francés Henri Rousseau, pensando en la historia
del tiempo presente, como la llaman en Francia. Chile Y la también. memoria, En Chile también le dicen así. Historia del tiempo presente, del IHTP, el Instituto de Historia del Tiempo Presente, ser tributaria, ¿no es cierto?, en la historia reciente, de la historia desde abajo, pensando varios temas respecto de la politicidad. Por un lado, el tiempo presente, que siempre es tan crítico, tan complicado, y no sabemos si nos plantea nuevas armas o disponer de nuevas herramientas, pero ese tiempo presente también está en algo que también me parece, decía Ernesto, con esto de el futuro, cambia la relación también con el pasado, porque la historia reciente está interpelada por la demanda social de historia y la demanda social de nuevas interpretaciones sobre el pasado nacional. Tenemos, bueno, visible en las calles los monumentos desmonumentalizadores, ¿no? Los movimientos desmonumentalizadores que dicen, bueno, ¿por qué tenemos que tener a estas personas en monumentos? ¿Por qué no podemos nosotros decidir quiénes son los que nos inspiran en los momentos actuales, ¿no? Entonces, esa demanda social es como una demanda de justicia en varios sentidos. Por un lado, decir, no estamos en la historia nacional. ¿Por qué no estamos en la historia nacional? ¿Por qué los sectores subalternos no están en la historia nacional y no generan una nueva interpretación de la historia nacional? Yo no estoy en tu historia, no estoy en la historia que estás contando. Por otro lado, están los padecientes, que en esos silencios de los que hablaba Vera, son muchos por ahí los silencios. Están diciendo, bueno, de mí no se ha hablado. Y esa es la última catástrofe, que todavía sigue siendo una gran cicatriz en nuestro pasado nacional. Y justicia también de la interpretación que de los sectores subalternos se hace y se sigue haciendo en la historiografía o sobre todo en la política. Vos, Ernesto, decías que no veías una gran diferencia de calidad, digamos, en lo que hizo el macrismo respecto de los derechos humanos y de los derechos en general, pero me parece que ese fue un momento, a lo mejor no estoy diciendo algo distinto de lo que vos decís, de batallas culturales contra los derechos humanos y contra los derechos económicos y sociales. Es decir, contra los derechos humanos, bueno, discutir el número, hablar mal de los movimientos de derechos humanos, es decir, desprestigiarlos, desprestigiar a sus principales líderes, de una política que operaba en el espacio público con mucha efectividad. Y los derechos económicos sociales atacando a los sindicatos, haciendo espionaje contra los sindicatos. Es decir, había una batalla cultural emprendida ahí que fue fuerte. A lo mejor, como vos decís, venía desde abajo, o interpretaron el abajo, como lo hizo Perón en un momento, no sé, interpretaron el abajo, pero hubo batallas culturales muy fuertes, o sea, respecto del 2x1 hubo un intento de cambiar el paradigma de juzgamiento, hubo un intento de cambiar, ¿no?, el paradigma de juzgamiento de la lesa humanidad, digamos, para ponernos de acuerdo y no discutir tal vez sobre genocidio o otras expresiones, ¿no? Pero ahí hubo un intento fuerte de cambio de paradigma. Bueno, hubo una muralla que se levantó, una muralla política fuerte, y en ese sentido me parece que todavía siguen siendo una muralla política los derechos humanos, a lo mejor porque también, como vos decías,
no tenemos una idea de futuro colectivo. Es decir, la idea de futuro colectivo es no perder derechos, tener más derechos, seguir con el camino de los derechos, conquistarlos aunque sea poco a poco, pero el futuro ya llegó. Hoy leí una cosa en el diario que es increíble, o sea, hoy, sí, no, pero es increíble, van a ver lo que es esto, es una cosa impresionante. Un empresario, uno que se llama Tim Gruner, dijo que tenemos que vivir en el mundo con el 50% de desocupación, porque los trabajadores ya no quieren trabajar. Desde la pandemia no quieren trabajar y piensan que trabajan para nosotros, cuando en realidad tienen que trabajar para ellos. Y bueno, nosotros tenemos que seguir incrementando la desocupación para que finalmente estén tan acorralados que no tengan más remedio que trabajar. Pero lo dice así como se los estoy diciendo yo. No es, es una alteración enorme de lo que es decible y no decible. No, por eso todos los días vemos cosas, pero esto me parece impresionante. Es decir, tenemos que llegar a destruir a la clase trabajadora. Es algo muy, muy, muy notable. Entonces, bueno, volviendo al principio de que hemos hecho en estos años, estoy de acuerdo con Vera de que no solamente tenemos que hablar de las cosas que hicimos bien, sino también de los efectos no deseados, de las cosas que creíamos que hacíamos bien. Y eso es difícil, porque siempre hay efectos no deseados. Están las cosas que hicimos mal, pero hay efectos no deseados de las cosas que hicimos bien. Y eso también lo digo como exfuncionaria, ¿no? Es decir, qué tipo de cultura institucional, qué tipo de cultura democrática, qué tipo de cultura profesional hemos promovido en las instituciones que hemos conducido. Si a lo mejor nos hemos despreocupado o creíamos que era lineal, y también, ¿no es cierto?, ahí hubo alguna cuestión que no vimos. Por eso me parece que hoy es imperioso pensar a quién queremos llegar, con quién queremos hablar, en qué manos queremos poner el conocimiento histórico, cómo hacer para que resulte eso, de ponerlo en algunas manos. Y cómo podemos, bueno, me parece que puede haber varias fórmulas. Tender puentes con el mundo extraacadémico, también con la escuela, pero también pienso, ¿no?, en el mundo extraacadémico, tender puentes con las militancias, tender puentes con las organizaciones sociales, coproducir conocimiento conjuntamente, algún vínculo del que podamos, ¿no? Por ahí no podemos hacer todo esto, ¿no? Alguna cosa a lo mejor podemos o pensar, porque hoy estamos muy, me parece, interpelados y ya los hechos no nos sonríen. Ya es evidente que los hechos no nos sonríen y alguna cuestión seguramente depende de nosotros. Bueno, hablar de la historiografía era imposible. Como dice Alperín, la historiografía argentina tiene una estructura coralina sobre la base de viejas vigas maestras, que bueno, ahora Ernesto estaba discutiendo y también es hora de discutir esas viejas vigas maestras, sobre todo respecto de la interpretación de la historia argentina. Y bueno, hoy la historiografía argentina tiene enormes focos de interés. Y también, bueno, para terminar, decía desde la maestría de Historia y Memoria, pensando también en los estudiantes de posgrado, pensar, en estos 20 años de trabajo, se han abierto a múltiples memorias, no solamente la memoria de la dictadura, memorias más largas, memorias de los indígenas, memorias trans, memorias de las mujeres, memorias
de las resistencias, memorias de las luchas, memorias de los represores, memorias en general de distintos colectivos que hoy también nos siguen interpelando. Y por lo tanto, entonces, el historiador tiene el pasado enfrente, no lo tiene atrás, lo tenemos enfrente, nos está demandando, nos está diciendo, bueno, vuélvanos a interpretar. Y eso me parece que nos mete también no solamente en viejos intérpretes tratando de levantar que hay en el pasado, que está cerrado y oculto y nos espera para develarlo, sino que nos hace hacedores, también junto con estas colectividades que nos demandan. Bueno, eso.